Fábulas gerenciales. Página 22. Historias verdaderas. Nuestro interés en narraciones tribales nos impulsó a leer The Forest People, de Campbell, 1961. Los Bambuti son una tribu africana que vive en las selvas de Ituri, en África Central. Generalmente los llamamos pigmeos. Las selvas forman un mundo denso y un mundo esencialmente vertical. Viven su vida en entornos en los cuales las horizontales tienen muy poco significado y el concepto de horizonte es virtualmente desconocido. Los pigmeos se han adaptado tanto a su mundo, a los confines de familiaridad, que cuando los abandonan y se internan en otros entornos, tales como las planicies de África, sienten náuseas. Algunos sufren un colapso y caen seriamente enfermos si no se les regresa a su selva. Colin Campbell relata una historia fascinante sobre Kenge, su amigo Bambuti, quien se esforzó por comprender la sabana africana cuando fue expuesto a ella. Kenge no podía creer que estaban en las mismas montañas que habían visto desde el bosque. Desde allí, a él le había parecido que eran solo grandes colinas. Traté de explicar lo que era la nieve. Él pensaba que era alguna clase de roca blanca. Henry dijo que era agua que cambiaba de color cuando estaba a grandes alturas, pero Kenge quería saber por qué no caía cuesta abajo como cualquier otra agua. Cuando Henry le explicó que se volvía sólida a esa altura, Kenge le dedicó una larga y fija mirada y dijo: "Bongo Yako", lo cual significa mentiroso. Con la típica filosofía pigmea, él aceptó lo que no podía comprender y dio la espalda a las montañas para ver con más detenimiento todo aquello que lo rodeaba. Tomó un manojo de pasto, lo probó y lo olió. Dijo que era mal pasto y que el barro también era mal barro. Olió el aire y dijo que era mal aire. De hecho, había dicho desde el principio que era, en general, una tierra mala. El guía señaló a los elefantes en un intento por hacer que se sintiese más en casa. Pero Kenge no estaba impresionado. Preguntó qué utilidad tenían si no se nos permitía cazarlos. Henry señaló los antílopes que se habían acercado y nos miraban con curiosidad. Kenge aplaudió y dijo que podían proveer de comida a todo un campamento durante meses y meses. Luego vio búfalos, quietos y pastando perezosamente a varias millas, mucho más abajo. Volteó y me dijo: "Oye, ¿qué clase de insectos son esos?". Cuando expliqué a Kenge que los insectos eran búfalos, estalló en carcajadas y me pidió que no le dijera mentiras tontas. Cuando Henry, que estaba verdaderamente intrigado, le dijo lo mismo y explicó que los visitantes del parque tenían que estar acompañados de un guía todo el tiempo porque había muchos animales peligrosos, Kenge siguió sin creer, pero forzó la vista a fin de ver con más claridad y preguntó qué clase de búfalo era tan pequeña. Le expliqué que eran del doble del tamaño de un búfalo del bosque. Él se encogió de hombros y dijo que no estaríamos parados en medio del campo si así fuese. Traté de decirle que posiblemente estaban tan lejos como la distancia de Ebru
a la aldea de Copi, más allá de Egoyo. Él comenzó a quitarse el lodo de sus brazos y piernas sin interesarse más en tales fantasías. El camino llevaba a alrededor de media milla de distancia de donde la manada estaba pastando, y a medida que nos acercamos, los insectos o los búfalos deben haber parecido crecer cada vez más. Kenji, quien ahora estaba sentado afuera, mantuvo su rostro pegado a la ventanilla y nada pudo bajarla. Hasta tuve que levantar la mía para mantenerlo feliz. Nunca pude descubrir qué pensaba él que estaba sucediendo, si creía que los insectos se estaban convirtiendo en búfalos o que los búfalos en miniatura estaban creciendo rápidamente a medida que nos acercábamos. Su único comentario fue que no eran búfalos reales y que él no iba a volver a bajarse del vehículo hasta que no saliésemos del parque. Narraciones como la anterior poseen un efecto poderoso cuando el contenido de la historia se relaciona a una situación diferente a las que nos enfrentamos, pero el mensaje subyacente tiene un significado similar. La historia de Kenji señala los problemas que tenemos todos cuando somos sacados de nuestro entorno conocido y puestos en uno nuevo. Nuestra confianza es sacudida y a menudo nos esforzamos mientras intentamos adaptarnos a las circunstancias diferentes. La historia de Kenji se asemeja a los problemas a los cuales se enfrenta mucha gente en su entorno laboral. Las organizaciones están cambiando con mucha rapidez, a medida que encontramos maneras más efectivas de trabajar y aceptar los retos introducidos por la revolución de la tecnología de la información. En ocasiones, la gente tiene problemas para manejar las cosas, y como Kenji, se rehúsan a creer que su nuevo mundo es real. Usar el relato de Kenji a fin de ilustrar los problemas del cambio señalan el uso de una técnica conocida como proceso transderivacional. El relato se convierte en una metáfora de los problemas que enfrenta un individuo o grupo, cuando y es necesario un proceso transdimensional a fin de encontrar la relevancia de la narración. Si el relato es más oscuro, entonces se requiere de más trabajo para hacer la conexión. La efectividad de la narración de cuentos a fin de lograr resultados duraderos se relaciona mucho con la brecha transderivacional incluida dentro de la historia. Esta brecha debe ser diseñada para cubrir las necesidades de quien escucha. Nelson Mandela da un ejemplo de la manera en la cual funciona un relato en una persona a nivel subconsciente en su libro Long Walk to Freedom, Mandela, 1994. Long Walk to Freedom. El autor relata una historia sobre el discurso de su jefe Hossa, después de que finalizaron los ritos que lo reconocían como hombre en una ceremonia en su ciudad natal cuando tenía 16 años. La audiencia quedó cada vez más callada a medida que el jefe Malikili hablaba y, creo, yo me enojé más y más. Nadie quería escuchar las palabras que pronunció ese día. Sé que yo no deseaba oírlas. Me sentía irritado más que excitado por los comentarios del jefe, desechando sus palabras como los comentarios abusivos de un hombre ignorante que era incapaz de apreciar el valor de la educación
como así también los beneficios que los hombres blancos habían traído a nuestro país. En aquellos tiempos yo veía al hombre blanco no como opresor, sino como un benefactor, y pensaba que el jefe era terriblemente ingrato. Este jefe estaba arruinando mi día, echando a perder el sentimiento de orgullo con sus comentarios llenos de orgullo. Pero muy pronto, y sin comprender exactamente por qué, sus palabras comenzaron a surtir efecto en mí. Él había sembrado una semilla y, aunque había dejado que ésta permaneciera dormida por una larga temporada, eventualmente comenzó a crecer. Luego comprendí que ese día el hombre ignorante no era el jefe, sino yo. Página 24.